Bueno, vamos a hacer una introducción a lo que es el tema de transformaciones lineales. Ahí de forma teórica, las cosas que debemos tener en cuenta. Y ya nos empezamos pues a resolver ejercicios. Básicamente y por definición, tenemos que una transformación lineal es una función que va desde un espacio vectorial V hacia un espacio vectorial W. ¿Y qué hace esa función? Esa función lo que hace es tomar un vector de V y lo convierte o transforma en un vector de W. Y eso lo hace usando una función, una ecuación, una fórmula de la transformación, o también más adelante veremos que es posible hacerlo usando una matriz. Y bueno, entonces, ¿de qué forma yo determino si una función es una transformación lineal? Resulta que deben cumplir estas dos propiedades que seguro ya las han visto en clase. Que si yo transformo la suma de dos vectores, eso tiene que ser igual a la suma de las transformaciones individuales de cada vector. Y si yo hallo la transformación de un vector multiplicado por un escalar, eso tiene que ser lo mismo que yo multiplicar la transformación por el escalar así por fuera. Y por acá les digo que es simplemente una función que transforma los vectores de un espacio vectorial V hacia un W, es decir, cambia su dimensión. Eso es lo que hace. Entonces, como vamos a tener que hallar algunas cosas de interés para lo que es una transformación lineal, lo más útil es tener una matriz que represente la transformación. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Nos dice sea A una matriz M por N, no necesariamente cuadrada, sino que va a ser una matriz de m filas y n columnas, y esa matriz va a representar una transformación que va desde un Rn hasta un Rm. Y va a ser una función tal que, entonces, la transformación de un vector va a ser multiplicar el vector que yo quiero transformar por esa matriz que me representa a la transformación. Y vamos a poner atención en esto, y es que si yo tengo m filas y n columnas, la matriz, entonces la transformación que va a ser de n hacia m. Por ejemplo, si es 3 por 2, entonces eso va de R2, o sea, n, hacia R3, que es m. Se toma como en sentido contrario. Y bueno, entonces tenemos algunas propiedades para eso, y es que si yo transformo el vector 0, sí o sí la transformación tiene que ser el 0 del otro espacio vectorial. Y si yo tengo pues la transformación de un vector negativo, uno puede sacar el menos. La transformación de una resta es la resta de las transformaciones. Y algo que de pronto puede servir más adelante es lo siguiente. Si yo tengo un vector v expresado como una combinación lineal y yo quiero hallar la transformación, entonces yo le puedo aplicar la transformación a lo que es la combinación lineal y se repartiría de esta manera. Salen las constantes que son como los escalares que permiten la combinación lineal y luego le aplico la transformación a cada vector de la combinación lineal. Y esto es posible debido a esto, debido a las dos propiedades o la forma en que se define propiamente la transformación lineal. Eso de composición, pues no vamos a detallarlo mucho para que pasemos directamente a lo que nos interesa y que es el núcleo y la imagen de una transformación lineal. Y nos dice, el núcleo es el conjunto de todos los ceros de la función, es decir, todos esos puntos que pasan por el eje X o el origen, como le veía por allá en cálculo diferencial, que nos dicen, halle los ceros de la función. Eso es cuando la gráfica pasa por el origen. Y acá va a ocurrir exactamente igual. Y entonces, ¿cómo hallamos ese núcleo? Bueno, el núcleo es el conjunto de todos los vectores que, si yo les aplico la transformación, eso resulta en el cero del espacio al que yo estoy transformando. Es decir, un vector pertenece al núcleo de una transformación si al yo transformarlo, eso resulta en el vector cero. Y luego podríamos decir que la dimensión de ese núcleo es la nulidad de la transformación. Y luego, además del núcleo, también podemos definir lo que es la imagen. Y la imagen es el conjunto de todos los vectores que están en el espacio W, que es el espacio de llegada, que son imágenes de vectores de V. Es decir, todos los vectores
a los que yo, al aplicar una transformación, resultan en un vector de W. Y luego, la dimensión de la imagen va a ser el rango de la transformación. Y bueno, por acá tenemos estas propiedades que nos dicen lo siguiente. Si yo tengo una matriz, si yo tengo, perdón, una transformación representada por medio de una matriz, entonces el núcleo de la transformación va a ser el espacio nulo de la matriz y la imagen va a ser el espacio columna. Por eso yo les decía cuando estábamos viendo los subespacios asociados a una matriz, que ese tema lo vamos a usar más adelante en transformaciones lineales. Y es para esto, para hallar el núcleo y la imagen de una transformación lineal. Y bueno, están esas propiedades, se siguen cumpliendo, que el rango más la nulidad tiene que ser igual a n, es decir, la dimensión del Rn, que es el espacio de partida. Y bueno, entonces, ¿yo cómo hallo la representación matricial de una transformación lineal? En esto radica todo, porque a partir de la matriz, pues yo puedo hacer todo. Puedo hallar en la imagen, el núcleo, el rango, la nulidad y otras cositas más adelante. Entonces, tenemos dos posibilidades para una hallar la representación matricial de una transformación lineal. Y lo primero es usando las bases estándar, que uno informalmente, uno solo saca como los coeficientes y arma la matriz y ya. Pero en realidad lo que ocurre por dentro es lo siguiente. Uno tiene una transformación que va desde V hacia W. La dimensión de V es N, la dimensión de W es M. Entonces la representación matricial se hace así. Entonces uno tiene una base E1 y una base E2. Y esta base 1 es del espacio V, porque va hasta n vectores, porque tiene dimensión n. Y luego la base E2 es la base estándar de W. Es decir, el espacio de llegada, como es de dimensión m, la base tiene m vectores. ¿Y cómo hallamos lo que es la matriz de representación? Entonces uno dice, bueno, primero hallo las transformaciones lineales de los vectores de E1, es decir, de una base de V. Y luego escribo esas transformaciones lineales en términos de la otra base, es decir, de la base del espacio de llegada. ¿Qué es eso? Es escribir vectores coordenados, que también fue tema de segundo parcial. Y ya luego, ¿cuál va a ser la representación matricial? Bueno, entonces la matriz va a estar formada por las transformaciones en términos de la base E2. Pero como son la base estándar, eso queda exactamente igual. Y por eso es que uno puede así como sacar simplemente los coeficientes de las ecuaciones de la transformación y armar la matriz. Pero en realidad lo que pasa por dentro es todo esto. Y recordemos lo siguiente, es que respecto a las bases estándar, el vector coordenado es igual al mismo vector. Entonces acá hago la aclaración, entonces la transformación de E sub n va a ser lo mismo que el vector coordenado de T sub n en términos de la base estándar. Pero no siempre vamos a tener bases estándar, sino que nos pueden dar otras bases cualquiera. Entonces digamos, sea B1 una base de V y B2 una base de W. Entonces, ¿cómo hallo la matriz? Primero, hallo las transformaciones de los vectores de la base B1, es decir, la base de V, del espacio V. Y segundo, expreso esas transformaciones lineales en términos de la base B2, es decir, hallar los vectores coordenados de las transformaciones. ¿Y cómo podemos hacer eso? Primero se puede hacer, pues, hallando cada vector coordenado así manualmente, como uno lo hacía a veces. Pero es más fácil hacerlo por medio de una matriz. Es decir, montamos aquí la base B2, al otro lado las transformaciones, y luego aplico operaciones elementales hasta aquí tener la identidad, y al otro lado, ¿qué van a quedar? Los vectores coordenados de las transformaciones lineales de la base del espacio V. Y eso que me queda acá, al otro lado, es ¿quién? La matriz de la representación de la transformación lineal. Y ya con eso, pues, uno puede hacer lo que necesite. Y bueno, por acá hay otros teoremas que tienen que ver más bien cómo puedo aplicar la teoría de vectores coordinados y por aquí otra forma de hallar la matriz, que sería con las multiplicaciones de una matriz inversa y eso ya esto lo revisan si les interesa pues como mirar otra forma. Pero en general uno puede siempre hacerlo con esto, por medio de una matriz, hallar la matriz de representación. Y bueno, ya teniendo esto, entonces vamos a iniciar con los ejercicios. Yo les digo, hacemos un ejercicio de uno demostrar o mirar si una transformación es, si una función, perdón, es una transformación o eso ya lo tienen claro. Cuéntenme.
Sí, tal cual como lo estás diciendo, sería bueno. Pues se Bueno, parezca básico, sí. listo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces iniciemos por acá con esto. Y bueno, entonces tenemos este primer ejercicio y nos dice, determine si la función dada es una transformación lineal. Acá tenemos un inciso A y un inciso B. Entonces, esto es así, uno generalmente lo hace en clase. Entonces vamos a hacer este otro por acá, que es como más complicadito. Entonces, primero, ¿qué tenemos que saber? Tenemos una transformación lineal que va de R4 hacia R2 y nos dice, bueno, yo tengo un vector de R4 y lo transformo en uno de R2 haciendo lo siguiente. La primer componente va a ser X menos E a la W, que es como la entrada 4 del vector, menos 2Y. Y la segunda entrada del vector va a ser Y menos coseno de X más 3Z. Y bueno, ya teniendo ahí como visualizada la fórmula de la transformación, o la que se supone que es una transformación, vamos a ver si sí lo es. Entonces decimos, T es una transformación lineal si cumple lo siguiente. Entonces se tienen que cumplir las dos propiedades. Primero, que si yo hago la transformación de un vector U más un vector V, eso tiene que ser igual a ¿qué? Tiene que ser exactamente igual a yo hallar la transformación de U y luego sumarle la transformación del vector V. Y además, lo segundo que se tiene que cumplir es que si yo hago la transformación de un vector U multiplicado por un escalar K, eso tiene que ser lo mismo que yo tener el escalar por fuera y luego multiplicarlo por el resultado de la transformación del vector U. Y listo. Entonces vamos a escribir por acá la fórmula de la transformación. Entonces la transformación es la siguiente. Una función t que va de R4 hacia R2. ¿Y qué hace? Bueno, entonces esa función toma un vector de R4. Vamos a decir, tenemos uno por acá. Sí. Entonces lo que hace es que la transformación de un vector de la forma X, Y, Z, uy, X, Y, Z, W, si le aplica la transformación, eso va de R4 hacia R2, entonces eso lo transforma en un vector de R2. ¿Y cómo quedaría? Bueno, entonces, en la primer componente nos dice que es esto de acá, X menos E a la W menos 2Y. Entonces, por aquí queda X menos E a la W menos 2Y. Y la segunda es Y menos coseno de X más 3Z. Entonces, por aquí, Y menos coseno de quién? De X más 3Z. Y listo, esa es la transformación lineal. Toma un vector de R2, de R4, perdón, y lo transforma en R2 haciendo esta operativa. Y bueno, entonces tenemos que ir a verificar las propiedades. Tenemos que ir a hacer esto. Entonces, primero tenemos que hacer eso. Cuando uno está haciendo transformaciones, entonces la sugerencia es tomar vectores generales, porque cuando uno demuestra algo, tiene que ser que se cumpla para todo. Entonces uno toma algo general, algo genérico. Vamos a tomar un vector U, vamos a decir que el vector U sean dos puntos. U, vamos a ponerlo por acá, es un vector de R4. Entonces ese va a ser
Vamos a subendizarlo acá. X sub 1, Y sub 1, Z sub 1 y W sub 1. Y listo. Y necesitamos otro vector V. A ver que esto sí sea con una V. Necesitamos un vector V, también un vector de R4, para hacer como esa demostración. Entonces, las componentes, vamos a poner que son X2, Y2, Z2 y W2. Y listo, ya que tenemos eso, vamos a ir a verificarlo primero. ¿Y qué es lo primero? Ah, bueno. Vamos a correr esto por acá, sí. Listo. Vamos a ir a verificar la primera propiedad. Entonces, ¿será que se cumple? Entonces, vamos a hacer esta primera parte. La transformación de U más V. Y eso, vamos a escribirlo así. Yo quiero hallar la transformación de U más V. Y U más V, pues, la suma de dos vectores me da otro vector. O sea que esto va a ser igual a la transformación de la suma. ¿Quién es U? Ah, bueno, ya dijimos que U iba a ser este vector por acá. Entonces va a ser ese. Y le sumo V, o sea, este otro. Y listo. Entonces, esto va sumado. Entonces, esto va a ser igual a la transformación del vector que resulte de sumar a U y V. Entonces, esto sería, se suma componente a componente, X sub 1 más X sub 2, Y sub 1 más Y sub 2, Z sub 1 más Z sub 2, y por acá W1 más W2. Y listo, ahora ya vamos a aplicar la transformación al vector resultante de la suma. Y bueno, ¿qué hacía la transformación? Recordemos esto. Entonces, ahora, ¿quién va a ser X? ¿Quién va a ser Y? ¿Quién va a ser Z y W? Ahora, en vez de X, tenemos esta expresión. En vez de Y tenemos esta, en vez de Z esta, y en vez de W, esa. Pero pues sigue siendo exactamente lo mismo porque lo que nos interesa es que haya en esa posición. Entonces, en la posición de X hay X1 más X2. Entonces, vamos a hacer eso. Esto se va a transformar en un vector de R2. Y entonces, X. Entonces, acá nos dicen ponga X. Luego sería ¿quién? X1 más X2. Entonces, X es, poner por acá, X1 más X2. Eso es X. Y a eso réstele, dice acá, Euler elevado a la W. Entonces, menos Euler. ¿Y quién es W? Entonces, W es esto de acá, W1 más W2. Nos queda W1 más W2. Y réstele, sigue diciendo por acá, 2 veces Y. Entonces, Y, ¿quién es? Es Y1 más Y2. Es lo que está acá en la posición de Y. Esto queda 2 por Y1 más Y sub 2. Y listo, ahí ya tenemos como la primera componente de ese vector. Y lo segundo es, tome Y, o sea, Y1 más Y2, y a eso réstele coseno de X más 3. Entonces, ¿quién es X? X es X1 más X2 y más 3 por Z. Entonces, más 3. ¿Y Z quién es? Ah, bueno. Z es Z1 más Z2. Y listo. Así queda la transformación. Ahí no hay mucho que simplificar, la verdad. Desde eso así. Ahora vamos a hacer la segunda parte. ¿Y cuál es la segunda parte? Esto, hacer las transformaciones individuales y luego sumarlas.
Es decir, vamos a agregar una hojita. Vamos a subir esto aquí así para ahorrar espacio y que nos quede como junto. Listo, entonces esta segunda T de U más T de V, esto va a ser igual. La transformación de U. ¿Quién es U? Este vector. X1, Y1, Z1. Y luego súmele la transformación de V. O sea, el otro vector. Ya cada uno tiene que hacer las transformaciones de forma individual. Y listo, entonces esto va a ser igual a quién. Igual tenemos que aplicar la fórmula de la transformación, pero ya pues va a ser para cada vector individual. Entonces, la primera transformación de acá nos va a dar un vector de R2. Entonces vamos a ponerlo. ¿Y eso qué sería? Ah, bueno. Dice X y X es X1. Y luego dice réstele E a la W, sería a la W1. Y luego réstele 2 por Y. Y Y, lo que hay en Y es un Y1. Y luego en la parte de abajo sería Y, o sea, Y1 menos coseno de X más 3, Z. Entonces coseno, X es X1 más 3Z, más ya nos cae. ¿Y Z quién es? Z1. Y ya ahí tenemos transformado ese primer vector. Y luego la segunda, recordemos que eso está sumando, o sea que sigue la transformación de X2, Y2, Z2, W2, que es exactamente esto mismo, solo que pues está subindizada con el 2. Y yo voy cambiando acá. Entonces sería, nos queda X2 menos Euler a la W sub 2 menos 2 por Y2. Y luego abajo nos queda Y2 menos coseno de X2 más 3Z2. Listo. ¿Y ahora qué falta? Sumar eso. Entonces vamos a sumar. A ver cómo nos queda. Vamos a correr eso. Entonces la suma de dos vectores nos da otro vector. A ver cómo nos queda. Y luego tenemos que comparar si el resultado de esta suma nos va a dar igual que esto. Si eso pasa, entonces, bueno, ya cumplí la primera propiedad. Si no, no la cumple y por tanto no va a ser una transformación lineal. Es así de sencillo. Simplemente mirar si cumple o no cumple. Y listo, entonces, hay otro vector por acá para expresar la suma. Entonces nos queda esto de acá sumado con esta parte de aquí. Y luego tenemos y1 menos coseno, y a eso le sumo lo otro. Es decir, esto de acá. Y ya ahí tenemos que mirar si son iguales o si no son iguales. Y bueno, esto está quedando como pequeño. Entonces vamos a poner esto acá así. Y ahora vamos a mirar. Entonces se supone, en teoría, eso es transformación lineal. Si esto de acá es lo mismo que esto de acá. Y si esto de acá es lo mismo que esto de por acá. Entonces vamos a simplificar un poquito acá a ver a qué se llega. Entonces tenemos, aquí hay un x1 más x2. Entonces vamos a juntarlos.
por así decirlo. X1 más X2. Y listo, a eso se le resta E a la W1 menos E a la W2. Entonces ya hay una diferencia. Ah, no, ahorita hacemos algo con esto. Simplemente sigamos. Y luego acá podemos sacar factor común menos 2. Y queda Y1 más Y2. Vamos a llevarnos esto. Es menos 2 por Y1 más Y sub 2. Y listo. Y en la parte de abajo nos quedaría este Y1 más Y2. Vamos a agruparlos. Y luego, a ver qué tenemos por acá. Nos queda menos coseno. Menos coseno de quién? De X1 más 3Z1. Y menos coseno de quién? X2 más 3Z2. Y listo, ya ahí pues creo que está lo más simplificado posible. Por ejemplo, acá con estos Euler no hay nada que hacer porque la propiedad es que si se están multiplicando, se suman los exponentes, pero no se están restando. Y bueno, muchachos, entonces miremos. Entonces ahora llevémonos esto acá así. Si notamos, por ejemplo, acá, ¿cuál es la principal diferencia? Por ejemplo, acá está esto es diferente. Ya les señalo. Quitamos esto. Que esto, pues, es muy diferente. Ya por esa partecita que no sea igual, yo no dice, ah, no cumple la propiedad de la suma. Entonces, por tanto, no va a ser transformación lineal. Pero aparte de eso, miremos otro. Por ejemplo, acá, el coseno quedó con x1, x2, 3z1 más z2. Pero en cambio acá vean cómo nos quedó así individual. Y que yo conozca, pues no hay como una propiedad que uno pueda hacer algo con los cosenos y sumar los ángulos y así. Entonces, podríamos decir, ah, bueno, eso es diferente. Esto de acá es diferente, no da exactamente igual. Y vamos a hacer la comparación. Entonces, aquí, la suma, la transformación de U más V es diferente a la transformación de U más la transformación de V. Entonces, uno aquí puede decir, ah, bueno, por tanto, T no es transformación lineal. Y así acabar una demostración. Si eso fuera dado exactamente igual, entonces uno va y hace esto otro, que es lo mismo que esto, solo que con la multiplicación. Y también le tiene que ir igual, y si se cumplen ambas, es transformación lineal. Y si no, pues no es transformación lineal. Vamos a llevarnos esto para hacer el resumen. Porque vean, eso fue lo que no nos dio igual. Y listo, así terminaríamos este ejercicio. Vean, esas dos cosas no son iguales, por tanto, no es una transformación lineal. Eso es lo que pasa. Bueno, ya saben, si tienen cualquier duda, me pueden interrumpir. Ya el otro se los voy a dejar pues como ejercicio para que no nos llevemos todo el encuentro solo con esto. Ahora, yo les pregunto, por si el tiempo no nos da, ¿qué quieren hacer? Primero este ejercicio donde van a hallar el núcleo, imagen, rango y nulidad, o hacer este otro donde uno tiene que hallar la representación matricial con unas bases que son diferentes al estándar. Yo creo que vamos en orden así como tú los tienes, el 2, el 3. No sé qué piensan los demás. A mí me sirven las dos. A mí también me sirven las dos. Listo, lo decía porque no sé si alguien se tiene que ir a las 11:30. Y bueno, no nos da el tiempo. Pero bueno, vamos a hacerle hasta donde lleguemos. Cualquier cosa, entonces terminamos el próximo miércoles. Entonces acá nos dicen, encuentra el núcleo, la imagen, el rango y la nulidad de las siguientes transformaciones lineales. Entonces vamos a hacer ahí pues, vamos a hacer ese primero.
Entonces nos dicen la transformación que va de R3 hacia R2 y nos dice, bueno, toman un vector de R3 y lo transforman en un R2 haciendo lo siguiente. La primera es 3z menos x más y. Y la segunda, y menos 3z más 3x. Y bueno, entonces vamos a hacer el A. Ponlo por acá. Una transformación que va desde R3 hacia R2. Y vamos a escribirla. Entonces nos dice, toma un vector de R3, es decir, vamos a buscar uno por acá. Toma un x, y, z y eso lo transforma en un R2. ¿Y cómo lo hace? Entonces, la primer componente sería menos 3z, esto de acá, menos 3z más x, menos x más y. Y luego, la segunda sería y menos 3z más 3x. Y listo, así nos queda esa transformación. Entonces, 3z menos x más y la segunda y menos 3z más 3x. Bueno, esa es la transformación lineal. Entonces nos piden hallar el núcleo, la imagen, el rango y la nulidad. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos una matriz que nos represente esa transformación lineal. Así que eso va a ser lo primero. Entonces, primero, hallar una representación matricial. ¿Y por qué digo una? Pues porque una misma transformación puede tener diferentes matrices dependiendo de las bases que uno elija. Entonces, una representación matricial de T. Y vamos a hacerlo así, pues, como se hace normalmente. Y es simplemente sacando los escalares. Entonces, vamos a tomar, esta es la fórmula de la transformación. Entonces, primero vamos a ordenarla. Necesitamos las cosas ordenadas. Entonces, vamos a llevarnos esto. Y ordenándolos, eso quedaría primero. Entonces, queda menos x más y más 3z. Y en la parte de abajo sería 3x más y menos 3z. Entonces realicemos menos x más y más 3z y abajo 3x más y menos 3z. Y listo, entonces, ¿quién va a ser la matriz A sub t? Entonces la matriz de representación A de la transformación t va a ser igual a ¿quién? Entonces, ¿cómo nos damos una idea de cuál es la dimensión? Ah, bueno, entonces recordemos, esto va de R3 a R2, entonces la matriz es que 2 por 3. Uno toma pues así como al contrario, 2 filas, 3 columnas. Es decir, nos queda de la siguiente manera. Vamos a tomar... Pues, ¿Hola? que puedes retomar ese último paso que hiciste aquí, donde igualas 3z menos x más y igual otra esta, ahí donde te vas a ubicar. Esto. Ah, lo único que hice fue como ordenar esto. Porque necesitamos pues una columna de una sola variable, una columna de una sola variable, así que queden como orden para poder tomar bien la matriz. Entonces acá teníamos 3z menos x más y. Entonces primero tomamos a x, luego a y, luego a z. Entonces menos x, esta y queda acá y 3z pues más 3z. Es simplemente ordenarlo. Ah, está bien, gracias. Esto. Entonces como les decía, luego de tener eso ordenado vamos a tomar los coeficientes. ¿Y cuáles son los coeficientes? Ah, bueno, hay una columna de x. Entonces vamos a poner acá, esto es una columna de x, esta va a ser una columna de y esta otra de z. Y luego acá, la de x, hay un menos 1 y un 3. Bueno, acá nos queda menos 1 y 3. Con y, pues está multiplicado por 1. Entonces aquí queda 1, 1. Y con z,
hay 3 y menos 3. Y listo, esa es la matriz de representación de la transformación lineal. Y bueno, luego de tener eso, ahora sí vamos a hallar lo que nos piden. Nos piden el núcleo, entonces acá, segundo, hallar el núcleo. Hallar el núcleo. Y con el núcleo está asociada la nulidad. Entonces, el núcleo y nulidad. ¿De quién? De la transformación. De la transformación. Entonces, el núcleo se simboliza como nu de T. Entonces, el núcleo, la transformación. ¿Y cómo lo podemos hallar? Ah, bueno, simplemente eso va a ser A, el espacio nulo de la matriz A. ¿Y quién es la matriz A? La matriz de representación. A sub T fue el nombre que le pusimos. Y ya esto de hallar espacios nulos, pues es lo que hemos venido haciendo desde el segundo parcial. Entonces, lo que uno hace es tomar lo siguiente. ¿Quién? Ah, bueno, la matriz. Esta. Entonces, esto va a ser la matriz multiplicado por un vector x, y, z. Pues simplemente estoy escribiendo esto en forma de sistema de ecuaciones. Entonces, el espacio nulo de una matriz es la solución al sistema lineal homogéneo, es decir, igualado a 0. Entonces, vamos a igualar eso a 0. Como son dos filas, entonces son dos ecuaciones, entonces el vector va a ser de 2 entradas. Bueno, entonces tenemos que solucionar este sistema de ecuaciones, y ya ustedes lo resuelven como quieran, pero vamos a hacerlo usando la matriz aumentada, es decir, tomando la matriz y aumentándolo al vector de resultado, que en nuestro caso es el 0, 0. Es decir, aquí 0, 0. Y vamos a hacerle esto casi. Listo. Entonces, ¿ahora qué sigue? Aplicar operaciones elementales hasta tener la matriz en forma escalonada reducida. Entonces, vamos, operaciones elementales. Entonces, vamos a meter esto en una calculadora de matrices. A ver qué nos da. Listo, entonces, vamos. Por aquí, para esta calculadora, sistema de ecuaciones lineales. Entonces, eso sería. Voy a poner por acá. Queda menos 1, 1 y 3. Y luego acá en la parte de abajo, 3, 1, menos 3. Eso está igual pues a 0 y a 0. Entonces menos 1, así, menos 1, 1, 3, 3, 1 menos 3, está igual a 0. ¿Listo? Entonces vamos a resolver por Gauss-Jordan. Y ahora hasta dónde llegamos. Esta es la escalonada reducida, ya ahí no hay más nada que hacer. Queda 1, 0, menos 3 medios, 0, 1, 3 medios. Entonces vamos a ponerla. Y listo. Eso es lo que llegamos después de aplicar operaciones elementales. Y ya a partir de eso hallamos pues el espacio nulo. Y listo, entonces, ¿cómo proseguimos en la solución de esto? Vamos a volver al sistema de ecuaciones lineales. Entonces, esto acá, este es el sistema matricial equivalente.
Entonces, recordemos, esto es una columna de X, esto es una columna de Y y esta es la columna de Z. ¿Y qué estamos hallando? Estamos hallando el núcleo. ¿Y qué es el núcleo? El núcleo es un espacio vectorial. Y hay varias formas de representar un espacio vectorial. Puede ser por medio de una ecuación o, en la mayoría de los casos, como lo hacemos en este curso, es por medio de una base. Si a uno le piden hallar el núcleo de la nulidad, nos están pidiendo o un conjunto generador o una base. Y siempre es mejor entregar como una base. Entonces, volvamos y vamos a hacer el proceso de siempre, parametrización. Entonces, aquí nos queda la primera ecuación X más 0Y menos 3 medios de Z. Entonces, aquí menos 3 medios de Z. Y eso es igual a 0. Y luego, la segunda ecuación sería, por acá tenemos Y más 3 medios de Z. Entonces, Y más 3 medios de Z. Esto es igual a 0. Y ya, pues, hacemos lo mismo de siempre. Entonces, vamos a despejar. Entonces, acá podemos despejar a X. Y por aquí podemos despejar a Y. Y listo. Entonces, ¿quién es X? Pues pasamos de esto. Queda 3 medios de Z al otro lado. Y luego vamos a despejar a Y de esta ecuación. Entonces nos queda menos 3 medios de Z. Entonces Y igual a menos 3 medios de Z. Y vean que X y Y nos quedó en términos de Z. Y no hay información para Z. ¿Eso qué significa? Z es una variable libre, es un parámetro. Y listo. Ya luego de tener esto, vamos a pasar esto acá así. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente. Entonces, ¿cómo puedo yo escribir cualquier vector de la forma x, y, z? Ya tengo información para x, para y y para z. Entonces, cualquier vector del núcleo, pues, que es el espacio que nos interesa, de la forma x, y, z, yo lo puedo reescribir de la siguiente manera. X es ¿qué? 3 medios de z. X es 3 medios de z. Y luego, y es menos 3 medios de z. Aquí menos 3 medios de z. 3 medios menos 3 medios. Y z es igual a z. Aquí z, z. Entonces ahora vamos a sacar ese factor común que es z. Y está multiplicado por, entonces, ¿qué nos quedaría dentro? Simplemente los escalares. Los coeficientes, perdón. Buscan los coeficientes de z. Y arriba hay un 3 medios. Aquí queda 3 medios menos 3 medios. Y abajo nos queda 1. Pues será multiplicado por 1. Y listo, ya podríamos concluir. Bueno, entonces, por tanto, ¿qué estamos hallando? El núcleo de la transformación. ¿Y qué decíamos? Bueno, el núcleo de la transformación es lo mismo que tener el espacio nulo de la matriz de representación de la transformación. ¿Y eso va a ser igual a quién? Bueno, al generado por ese vector que tenemos ahí. Que eso es una recta. Entonces, al generado por ese vector. Que pues al ser conjunto generador y como es un único vector, también va a ser linealmente independiente, entonces por tanto es una base. Y luego, este es el núcleo, ya hallamos el núcleo, es lo que genera este vector. Es decir, esto acá, pues, ¿cómo puedo generar los vectores? Multiplicándolo por un z. Entonces, si z vale 2, entonces aquí que nos queda 3, menos 3 y 1. Ese es un vector que pertenece a ¿quién? Al núcleo de la transformación. Y pues, dependiendo de los valores que uno le dé a z, se van generando todos los vectores del núcleo. Y bueno, también nos pedían la nulidad. ¿Y qué es la nulidad? Entonces recordemos, se escribe entonces la nulidad de la transformación es igual a ¿quién? A la dimensión de el espacio nulo de la transformación. ¿Y eso va a ser qué? Bueno, ¿qué es la dimensión? Recordemos que la dimensión es el número de vectores que hay en la base del espacio vectorial. Y acá pues hay un único vector, entonces la dimensión es 1. Y esa es la nulidad de la transformación. Yo le escribo acá. Nulidad.
Y listo, sí, ya hallamos el núcleo y la nulidad. Ahora lo que sigue es que el rango, la imagen, perdón, y el rango. Vamos a agregar una hojita por acá. Entonces, lo tercero que vamos a hacer es hallar el rango, la imagen, perdón, hallar la imagen. La imagen es un espacio vectorial y el rango es la dimensión de ese espacio vectorial. Hallar la imagen y el rango ¿de quién? De la transformación lineal T. Entonces recordemos, ¿qué es la imagen de una transformación lineal? Entonces, la imagen de la transformación va a ser igual a el espacio columna de la matriz A. Es simplemente eso. Y recordemos, yo por allá, cuando estábamos viendo las formas para hallar la imagen, el espacio columna de una matriz, uno tenía dos opciones, o hallar la matriz transpuesta de A y luego hacerlo como resolver el sistema, o simplemente tomar aquí los pivotes y mirar en la matriz original. Vamos a hacerlo así, porque ya lo tenemos. Entonces ya tenemos esto. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ver qué columnas tienen pivote. Entonces acá hay uno y aquí está el otro. Y listo. Recordamos que por cada fila tiene un único pivote. Entonces aquí hay un pivote, acá hay un pivote. Y ya como no hay más filas, no tenemos más pivotes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger estos vectores, pero no aquí, sino en la matriz inicial. Es decir, acá. Entonces, este de acá y este otro de acá. Para hallar la base del espacio columna. Entonces, vamos a escribir aquí la imagen de la transformación, que es igual al espacio columna de la matriz de representación de la transformación, va a ser igual a ¿quién? Al generado por esos dos vectores. Entonces vamos a ver aquí. ¿Cuáles son los vectores? Ah, bueno, menos 1 y 3. Entonces, menos 1 y 3. Y el otro vector es este de acá, 1, 1. Y bueno, ¿qué me generan? Dos vectores de R2 linealmente independientes. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? A todo el espacio R2. Aquí cuando uno hace este proceso de esta forma, uno está garantizando que los vectores son linealmente independientes. Entonces, al ser linealmente independientes y ser un conjunto generador, entonces van a ser base. ¿Y base de quién? De R2. Entonces, a partir de esto, uno puede definir el rango. Es decir, el rango, que es con esta letra P, el rango de la transformación va a ser igual a ¿quién? A la dimensión de la imagen de la transformación. ¿Y quién es la imagen? Ah, bueno, R2 y de la dimensión es 2. Y acá también se sigue cumpliendo el mismo teorema de la dimensión, el teorema del rango, perdón. ¿Sí? Eso. Entonces, que la nulidad más el rango tiene que ser igual a ¿quién? A n. Entonces, la nulidad nos dio 1, el rango nos dio 3 y eso es igual a 4. Y 4 es igual a 4. Recordemos de dónde viene n. Vámonos acá, que esto va. Esperen, ¿yo qué hice? Esto es 2 y no sé por qué puse 3. Me disculpan. Entonces esto da 3. ¿Dónde miramos el n? Esto es lo mismo que tener ¿quién? Ah, bueno, esto va desde Rn hacia Rm. Entonces, aquí, ¿quién es n? Ah, bueno, n es 3. Entonces, esto es una forma sencilla de uno comprobar si hizo las cosas bien. Entonces, n es 3 y efectivamente, pues 1 más 2 es 3. Entonces, se cumple.
Eso. Y listo, así terminamos este ejercicio de lo que es hallar imagen, núcleo, imagen, rango y nulidad de esa transformación lineal. Entonces, recapitulemos qué fue lo que hicimos. Lo primero es, tenemos la transformación lineal definida de esta forma. Entonces, primero hallamos una representación matricial y encontramos esta matriz. Luego de tener la matriz, uno halla el núcleo, que es lo mismo que el espacio nulo de la matriz. Y la nulidad es la dimensión del núcleo. Y luego hallar la imagen, que hallar la imagen de la transformación es lo mismo que hallar ¿quién? El espacio columna de la matriz de representación. Y luego definimos lo que es el rango. Y el rango es la dimensión del espacio vectorial, que es la imagen. La imagen es un espacio vectorial, entonces tiene una dimensión y va a ser lo mismo que la dimensión del espacio columna. Y siempre se tiene que cumplir que la nulidad más el rango es igual a n, es decir, la dimensión del espacio vectorial de partida, que en este caso fue R3. Listo, así terminaríamos este ejercicio. Creo que nos va a dar tiempo para hacer este. Ya saben, cualquier cosita me pueden interrumpir sin problema. Este ejercicio nos dice, sea T una transformación lineal que va de ¿quién? De R3 hacia R2 y nos dan esta fórmula de la transformación. Y nos dice, considere las bases B1 y la base B2. Y la base B1 pues es de R3 y la base B2 es de R2. Y nos piden determinar la matriz T respecto a las bases B1 y B2 y calcular esa transformación usando dicha matriz. Si recuerdan, yo acá les mostré una forma de hallar una representación matricial de la transformación, pero esto que hicimos acá fue muy informal, fue así sacando los coeficientes, pero en realidad lo que pasó fue que hicimos la matriz respecto a las bases estándar, pero cuando nos dan unas bases diferentes, no simplemente sacar los coeficientes y ya. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no nos queda en términos de las bases dadas. Entonces tenemos que hacer el siguiente proceso que yo les mostré ahorita por ahí en la teoría. ¿Qué era lo primero que había que hacer? Bueno, primero es hallar. Primero vamos a hacer algo. Vamos a dar nombres. Entonces tenemos la transformación y nos dicen las bases. Entonces la base B1, vamos a decir que ese es un vector V sub 1. Es el vector V1, es el vector V2 y este por acá es el vector V3. Y luego vamos a ponerle nombres a este otro. Este sería un W2, un W1, perdón, y W2. Entonces vamos a escribir. La base B1 está formada por B1, por V sub 1, V sub 2 y V sub 3. Entonces listo. Entonces sea. Entonces la base 1 es igual a ¿quién? A V1, V2 y V3. Y la base 2 está formada por ¿quién? Por W1 y W2. Y listo. Entonces, ¿qué es lo primero, ahora sí, que hacemos cuando tenemos esta situación? Primero, hallar las transformaciones lineales de los vectores de la base B1. ¿Y quién es la base B1? Es la base del espacio de partida. Siempre tengan eso en cuenta, que uno halla las transformaciones de los vectores de la base del espacio de partida. ¿Y quién es el espacio de partida? R3. Entonces, ¿qué vamos a transformar? Los vectores de la base de R3, o sea, la base B1. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la transformación? Esta que nos dan acá. Vamos a escribirla. La transformación de un vector de la forma x, y, z lo transforma en uno de R2. Y vamos a ver qué hace.
nos dice 2x menos 3y y menos x más z. Y listo. Esa es la fórmula de la transformación. Entonces, tenemos que hallar las transformaciones de V1, de V2 y de V3. Ahora sí, arranquemos. Entonces, recordemos que la base V1 es esta. Entonces, vamos a transformar a V1. Entonces, la transformación de V1 va a ser igual a la transformación de, vamos a ver quién es V1. V1 es este vector de acá, 1, 0, 0. Esta base pareciera que es la estándar, pero anotemos esto acá. Entonces, 1, 0, 0. Entonces, aquí 1, 0. Entonces, la transformación de 1, 0, 0 va a ser igual a un vector por acá de R2. ¿Y cómo queda? Nos dice la transformación, bueno, 2 por X menos 3Y. Entonces, 2 por X. ¿Qué hay en X? Hay un 1. Entonces, 2 por X menos 3 por Y. ¿Y en Y qué hay? Un 0. Y luego, aquí en la parte de abajo es menos X, o sea, 1. Entonces, menos X y a eso le sumo Z, o sea, 0. Yo reviso que si hemos escrito bien esto. Sí, menos X más Z. Menos X más Z. Menos X más Z. Y ahora simplemente puedes operar eso y mirar cuál es el vector resultante. Entonces, esto nos da menos 3 por 0, 0. Entonces, 2 por 1, 2. Y abajo queda menos 1. ¿Este vector quién es? Ah, bueno, es la transformación de V1. Y listo, ahora nos falta la transformación de V2 y de V3. Voy a copiar todo esto para ir rellenando. Entonces, ¿quién sigue? La transformación de V2. Aquí. Listo. Entonces, V2, ¿quién es? V2 es 0, 1, 1. Eso nos da 0, 1, 1. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Yo me la traigo. Dice 2 por X. Aquí, ¿quién es X? Es 0. Entonces, quedaría 2 por 0 menos 3 por Y. ¿Y quién hay en Y? Hay un 1. Y listo. En la parte de abajo dice menos X, o sea, menos 0. Y a eso le sumo Z. Y Z vale 1. Entonces, simplificando, por acá esto va a ser 0, menos 3 por 1, menos 3. Y abajo nos queda 1. Y esto es la transformación de V sub 2. Ahora solo nos falta la transformación de V sub 3. Entonces, aquí es V sub 3. Vamos a ver quién es el vector. Es el vector 0, 1, 0. Entonces, miremos. 0, 1, 0. Y la fórmula dice, bueno, 2 por X. Entonces, 2 por X y X es 0. Menos 3 por Y. Yo miro, sí, menos 3 por Y. ¿Y Y qué vale? Y vale 1. Y luego abajo es menos X, o sea, menos 0. Y más Z. Y Z aquí pues también vale 0. Y listo, solo vamos a operar. Aquí nos queda menos 3. Y luego abajo nos queda 0. Y esta es la transformación de V sub 3.
Y listo, ya tenemos lo que necesitamos. El primer paso, hallar las transformaciones lineales de los vectores de la base B1. Es decir, de la base del espacio de partida. Esa es la clave. Y ahora, ¿qué es lo segundo que tenemos que hacer? Entonces por acá 2. Expresar qué? Lo que acabamos de hallar. Es decir, las transformaciones lineales de los vectores de la base B1. Vamos a copiar esto. Entonces, expresar las transformaciones lineales de los vectores de la base B1 en términos de la base B2. ¿Y eso qué es? Hallar vectores coordenados, que fue el segundo parcial. En términos de la base B2. ¿Y cómo podemos hacer eso sin complicarnos mucho con combinaciones lineales y eso? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la base B2. Bueno, vamos a hacer una matriz y vamos a tomar la base B2 y la vamos a aumentar. ¿A quién? A las transformaciones. Entonces aquí una columna con este vector, luego una columna con este otro vector y luego una columna con la transformación de B sub 3. Y listo. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar operaciones elementales, porque eso pues, esto es una matriz aumentada a otra matriz. Y vamos a aplicar operaciones hasta llegar aquí a la matriz identidad. Y luego, lo que me queda al otro lado va a ser la transformación de V1 en términos de la base B2. Y así con todo. Para V2 y para V3. Y eso es lo que a mí me interesa, porque esas transformaciones en términos de la base B2 van a conformar las columnas de la matriz de representación, que es lo que estamos buscando. Entonces, esto es equivalente a tener ¿quién? Bueno, recordemos que aquí queda la identidad y al otro lado queda la matriz A sub T, es decir, la matriz de representación de la transformación T. Y bueno, vamos a hacer eso. ¿Quién es la base B2? Te vamos a escribirla acá. B2 está formada por los vectores W1 y W2. Y eso es equivalente, entonces, a tener. Vamos a armar eso. Entonces, la base B2 es esta. 1, 1, 1, 2. De aquí. 1, 1, 1, 2. Y al otro lado vamos a hacer una matriz aumentada. ¿A quién? Bueno, TB1, transformación de V2 y transformación de V3. Es decir, esto de acá, que hallamos ahorita. Entonces, venga, yo me llevo aquí esto. Esta es la transformación de V1. O sea, esto. La transformación de V1. Luego la transformación de V2. Y luego la transformación de V3. O sea, esto de acá. Y uno los arma ahí, pues, en ese orden. Importante el orden. Y vamos a ponerlos acá. Y listo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Aplicar operaciones elementales. Y bueno, yo no encontré una calculadora para esto, entonces hice un código en Python y monté esas matrices. Y si ustedes quieren, apliquen operaciones elementales. No son muchas, pues solo son aquí a la fila de restarle la 1 y luego lo que queda, convertir esto en 0. Es decir, convertir esto en la identidad. Y al otro lado les va a quedar lo siguiente. Al otro lado les queda, vamos a hacerlo aquí así, queda la identidad. Entonces queda 1, 1, 0, 0. Y por acá al otro lado les va a quedar lo siguiente. Queda 5,
menos 7, menos 6, menos 3, 4, 3. 5 menos 7 menos 6, menos 3, 4, 3. Listo. Así les debe quedar cuando lo hagan. Entonces, recordemos, vean, esto acá, B2 y esto es B2. Estas transformaciones que hallamos en el paso anterior están acá. Luego aplico operaciones elementales y aquí las aplicamos. ¿Y aquí qué va a quedar? La identidad. Y al otro lado van a quedar estos vectores coordenados. Este y este. ¿Esto qué significa? Que si yo multiplico a 5 por esto y le resto 3 veces esto otro, me tiene que dar el vector este, o sea, el de acá. ¿Por qué? Porque es un vector coordenado. Y al otro lado quedan los vectores coordenados y que van a formar la matriz que no interesa. Entonces, por tanto, la representación matricial de la transformación T va a ser igual a esa matriz Y, o sea, esta. Y vamos a llevarnos esto. Y listo. Ya tenemos la matriz. Y ahora, ¿qué nos piden? Primero, determinar la matriz de T respecto a las bases B1 y B2. Eso fue lo que acabamos de hacer. Y ahora, calcular la transformación del vector 2 menos 2, 0 usando dicha matriz. Es 3. Calcular la transformación de el vector 2 menos 2, 0. Vamos a escribirlo así mientras tanto. Usando la matriz que acabamos de encontrar. O sea, A sub T. Y es muy sencillo. Vamos a darle un nombre a ese vector primero. Vamos a decir que ese vector se llame el vector U. Entonces ahora, la transformación del vector U va a ser igual a la transformación de 2 menos 2, 0. Entonces aquí 2 menos 2, 0. Y bueno, ¿cómo podemos hacer la transformación? Recordemos, si yo quiero la transformación de un vector, va a ser igual a multiplicar la matriz por ese vector. Es decir, que esta transformación va a ser igual a tomar la matriz y luego multiplicarla por el vector, o sea, este acá. Y bueno, entonces vamos a hacer eso. Y eso va a caer en un vector de 2 entradas. Entonces, eso nos quedaría acá 5 por 2, 10, menos 7 por menos 7 más 14, menos 6, 24, muchachos. Puedes multiplicar fila por columna. De 5 por 2, 10. Menos 7 por menos 2, 14. 10 más 14, 24. Y menos 6 por 0, pues 0. Entonces queda 24. Y luego acá menos 3 por 2, eso da menos 6. Y 4 por menos 2, entonces menos 8 menos 6, más menos 6. Y 3 por 0, 0. Entonces eso nos da menos 14. Sí, menos 14 nos tiene que dar. Y listo. Esta es la transformación de U. ¿Qué es lo que nos pedimos? O si a usted no les gusta estar multiplicando vectores y matrices, uno de aquí puede hallar la fórmula. Uno puede tener, uno de la fórmula se puede volver a la matriz, o de la matriz puede obtener la fórmula. Es decir, entonces, eso estaría multiplicado aquí por un vector x, y, z. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, quedaría 5 por x, menos 7 por y, menos 6 por z. Y así luego.
3 por X, 4 por Y y 3 por Z. Eso, así hace uno pues para hallar la fórmula. Entonces esto quedaría 5 por X, menos 7 por Y, menos 6Z. Y luego nos queda menos 3X, más 4Y, más 3Z. Y pues usando la fórmula, estas fórmulas, sería pues, sale igual, porque vean que nos queda 5 por X y ¿quién es X? 2. Entonces 5 por X sería 5 por 2 y es lo mismo, 5 por 2. Entonces para que vean que es exactamente igual. Y ya ustedes eligen pues lo que quieran. Y bueno, si quieren, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si lo hago respecto a las bases estándar? Entonces, solo para comparar, aquí, la transformación de U respecto a las bases estándar. Y verán que esa transformación es bar diferente. ¿Por qué? Porque estamos usando diferentes bases. Y bueno, respecto a las bases estándar, recordemos que tenemos esto de acá. Entonces, vean que aquí quedaría, pongámosle matriz A, solo A. ¿Y aquí nos quedaría? Lo siguiente. Simplemente sacando los coeficientes, bueno, aquí quedaría 2 y menos 1. 2 y menos 1. Y luego acá, 3 y 1. Ah, no, pero, ¿qué estoy haciendo? Pues tiene X, Y, Z. Está aquí 2 menos 1, aquí menos 3. Y abajo no hay Y, o sea que la Y es 0. Y luego, arriba no hay Z, o sea que es 0. Y abajo hay una Z, o sea que hay 1. Es para que tengan en cuenta y no vayan a hacer eso 2 por 2, simplemente tomando, no, solo los coeficientes y los monto. No, tienen que ponerlo en orden, una columna de X, de Y, de Z, de W, pues dependiendo de cuántas tengan, para que no cometan ese error que yo iba a hacer ahí. Entonces, esto es respecto a las bases estándar. Entonces, vean qué pasa. Entonces, sería multiplicar esta de aquí. ¿Por quién? Por el vector que yo quiero transformar, o sea, este. Y eso va a dar un vector completamente diferente. ¿Por qué? Porque las bases usadas para la transformación son diferentes. Entonces aquí quedaría 2 por 2, 4. Menos 3 por menos 2, 6. Y 6 más 4, 10. Y luego aquí menos 1 por 2, menos 2. 0 por esto, 0 por eso, entonces queda menos 2. Y vean, esta es una transformación del mismo vector. ¿Del mismo vector cuál? 2 menos 2, 0. Pero como usamos matrices de representación diferentes, entonces la transformación va a ser un vector diferente. Pero al fondo es el mismo, solo que escrito pues usando una base distinta. Listo, muchachos. No sé si continuamos con ese otro ejercicio o dejamos hasta aquí el encuentro de hoy. Cuéntenme. Yo por mi parte tengo que salir. No sé si los demás compañeros que... Listo, Andrés. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Ya los demás, ¿quién se tiene que ir? Para mirar, pues si terminamos, lo hacemos ya en la otra semana. No, pero ya ahorita tengo clase también, entonces no podría Listo. estar completa. Para la próxima entonces. Listo, entonces lo dejamos para la próxima. Porfa, recuerden llenar la valoración y nos vemos el próximo miércoles. ¿Dónde está la valoración, profe? Ahí en la descripción del grupo está el link del formulario. Yo se los paso también ahorita.